Hola, ¿qué tal? El mensaje, el informe de Stone Rider de ayer mismo gira en torno, como no podía ser de otra forma, al mensaje de Donald Trump el otro día en las Naciones Unidas, que por otra parte un servidor comentó también. Lo que pasa que, bueno, Stone Rider tiene más información que yo y va a llegar más lejos acerca de lo que ha querido decir Donald Trump y a dónde llevan sus declaraciones acerca de la corrupción en la ONU. Os voy a poner lo que es el titular. Como veis aquí, pues está hablando de los comms. Comms son comunicados, son mensajes, digamos, en clave, para entendernos, que van dirigidos a los servicios de inteligencia de otros países. Bueno, pues hablando de la ONU, exponiendo lo que está, cómo está el mundo o las cosas que suceden en el mundo. Y muy importante, es una de las cosas más importantes que voy a contar en este vídeo, hablando de la influencia de la Unión Europea, del Deep State de la Unión Europea, que va a tratar de crear una guerra en Serbia, y los sobreros blancos serbios que quieren exponer el fraude electoral, las operaciones globales de fraude electoral, o sea, el robo de elecciones en diferentes países y la corrupción de la ONU. Antes de comenzar, o mientras, bueno, vais viendo un poco las cosas, los discursos de Donald Trump que ha seleccionado, que son un poco los mismos que un servidor seleccionó, hay que poner en valor las cosas que nos está contando este hombre para que luego, cuando os cuente las nuevas que ha contado, pues os deis cuenta de que estamos con una información que es, bueno, pues el anticipo de las cosas que van a ir sucediendo. Ya había dicho hacía años que Donald Trump iba a desmantelar la ONU tal y como lo conocemos. Y el mensaje de Donald Trump de hace 2 días va en ese sentido. Había hablado de los Antifa y de cómo iba a desarticular las redes que lo financian, que incluyen al Partido Demócrata, ONGs y también a la ONU. Y también había hablado de que este septiembre se iba a desclasificar el 11S, cosa que ha sucedido. Lo que pasa es que por el atentado de Charlie Kirk ha tardado unos días más y tiene que ver con el siguiente vídeo que haré, que es el comentario a la serie de vídeos que está haciendo, que ha hecho ya Tucker Carlson, lo que pasa que ahora de momento son de pago, sobre el 11 de septiembre, que es, bueno, pues os lo voy a anticipar ya, pues es, digamos, lo que no contó la comisión de investigación del 11S y las pruebas de que hubo una operación interna. Eso lo vamos a dejar para el vídeo que seguramente publicaré mañana. Y ahora nos centramos en este vídeo de Stone Rider, comentando, como digo, el discurso de Trump ante la ONU. Y bueno, pues un poco, primero de todo, se autorreivindica diciendo que ya había dicho que iba a ir contra la ONU. Y después de recordar los aciertos que ha tenido, y está en su derecho de hacerlo, en el minuto 3 vuelve al tema de la declaración de Antifa como organización terrorista y recuerda que esto va a desencadenar en la investigación acerca de los poderes que lo han financiado tanto en Estados Unidos como en Europa. Y recalca mucho lo de Europa. Habla del grupo de Davos, del foro de Davos, del Vaticano a través de sus cuentas de blanqueo de dinero y de Suiza, entre otras cosas, al margen de, por supuesto, George Soros. Y ahora os voy a, bueno, está diciendo los 372 millones que han encontrado que se han ido a parar a las organizaciones Antifa, y con lo que os acabo de contar en mente vais a valorar más, si cabe, este segmento que he seleccionado para que veáis claro lo que viene y que afecta tanto a la Unión Europea. Va a venir, bueno, pues detenciones, un montón de cabezas que van a caer, que van a rodar. Y atención a esto, dice, Trump está diciendo, ok, esto es lo que ha sucedido en Estados Unidos, se refiere a Antifa, a cómo el Partido Demócrata y la ONU ha estado financiando a Antifa para hacer todas estas, bueno, sabotajes, rebeliones, asesinatos, y vamos a exponer el golpe. Y ahora sabemos que Europa habéis estado envueltos. La gente globalista habéis estado implicados. La misma gente que creó el cambio climático es toda la misma gente
dentro de Europa las operaciones globalistas y la gente de las Naciones Unidas. Estos son comunicados muy, muy importantes que está dando Donald Trump. Bueno, como veis, y hay que hilar muy fino, lo que está haciendo, y siempre utiliza esta expresión en inglés, paint the picture, está, digamos que, haciendo pedagogía para la gente, para que se den cuenta de que son los mismos poderes que han creado esta paranoia del cambio climático los que están detrás, evidentemente, cambio climático, movimiento ecologista, que están detrás de todo este movimiento Antifa y al mismo tiempo, y eso es lo siguiente que cuenta, al mismo tiempo que se limpia todo eso, todas esas organizaciones, agentes dentro de Estados Unidos, se va a conectar con Europa. ¿Cómo? A través del robo de las elecciones del 2020. Y aquí viene una explicación, seguramente no es tan divertida, es un poco más ardua, es de derecho constitucional, pero es la base de todo lo que vais a oír a continuación. Así que me gustaría que prestarais atención. Algunos ya lo sabéis, lo que pasa que aquí ha ido más fino, ha ido más a la legislación que autoriza a Donald Trump a actuar en otros países, véase Europa, véase Venezuela, y cosas que ya han sucedido y cosas que van a suceder. Entre otras cosas porque está habiendo tiroteos. El otro día ha habido otro en Dallas contra los agentes del ICE, del ICE, que es la policía de inmigración. Y bueno, esos ataques, esos asesinatos, esa guerra, porque hay un poder extranjero que está actuando en Estados Unidos, le faculta a Donald Trump para actuar, para desencadenar acciones militares. ¿De dónde viene esto? Viene de época de Eisenhower. Primero fue general, luego fue presidente, lo estáis viendo aquí, lo está diciendo él ahora mismo. Y en aquella época, en la época de Eisenhower, firmó una ley que se llama la Ley de Operaciones Especiales. Special Warfare Power Act, que luego se renovó en 1973, se convirtió en la World Power Resolution, capítulo 50, 33, 1550. O sea, fijaos si lo está diciendo, o sea, esto es código civil que autoriza a los militares. ¿Por qué? Bueno, pues esa es la base de lo que hicieron, lo que hizo Donald Trump cuando le roba las elecciones el año 2020, que en base a esa ley, es legislación, está obrando de acuerdo al libro, a la Constitución y al código, bueno, determina que hay una intervención extranjera y delega en los militares, en una operación de continuidad del gobierno, COG en inglés, que a su vez los militares nombran a Donald Trump presidente en tiempo de guerra. De verdad que no estoy hablando en sentido figurado. Todo esto que os estoy diciendo es tal cual. Es una guerra y gracias a eso, entre el año 2020 y 2024, Biden, aunque aparentemente era el presidente de los Estados Unidos, no actuaba como tal porque los militares no reconocían y por eso no utilizaba el Air Force One. En realidad estaba funcionando una ley de emergencia nacional que, como digo, facultaba al presidente en ejercicio, en ese momento Donald Trump, a delegar el poder de los militares y los militares le nombran comandante jefe, con lo cual siguió siendo el presidente. Y actualmente todavía está esa ley de emergencia nacional en vigor. Y eso quiere decir, lo dice ahora, es algo totalmente nuevo, por lo menos yo no lo había visto, que a día de hoy, estamos en septiembre de 2025, se han firmado 450 decretos, leyes, pero solo 150 se han hecho públicos. Es decir, que hay 300 que son, digamos, órdenes para los militares. ¿Y eso qué hace? Lo que hace es unificar el poder de la ley y el orden y los militares por encima de los estados. Estados en Estados Unidos son regiones. El poder federal se llama en Estados Unidos. Y eso le está facultando para actuar en todos los territorios de Estados Unidos. Evidentemente, si en California se les ocurre independizarse, hacer secesión, van a actuar. Y no solo eso, sino también en otros países. Repito, por si no os queda claro. Estas leyes en vigor, en base a esas leyes y a ese golpe de Estado que os sucedió con el Russia Gate y con el robo de las elecciones de 2020 y también con la pandemia,
Los militares están en el ejercicio del poder en Estados Unidos y se considera que cualquier organización, incluida la ONU, que esté actuando contra Estados Unidos es un enemigo de guerra. Insisto, seguro que muchos pensaréis que estoy hablando en términos metafóricos, pero nada más lejos de la realidad. Estamos hablando de una guerra, lo que pasa es una guerra de arrestos. Es decir, no es una guerra generalizada en la cual se enfrentan ejércitos, sino es una guerra, y esto es la primera vez en la historia que sucede, en la cual se arresta a los jefes, a los globalistas y a sus agentes también, evidentemente. Bueno, pues voy a seleccionar otro puntito que afecta a Europa y que os va a gustar mucho porque está hablando del robo de las elecciones, ¿vale? Aquí está contando lo que os he dicho, toda esta transferencia de poder, esta ley que fue recuperada, o sea, que es una ley antigua, pero la pusieron en vigor en un momento de emergencia nacional y ahora se va al tema de Serbia. Lo que dice es que el Deep State mundial está preparando una guerra en Serbia. ¿Por qué? Porque, y aquí recuerda cosas, nunca se está contradiciendo, jamás se está contradiciendo. Está contando cosas que ha contado anteriormente, que hubo una operación en la que estuvieron implicados el ejército de Estados Unidos, el ejército ruso y el ejército de Serbia, en la cual se incautaron de los servidores de Dominion en Serbia y también en Venezuela, que hubo detenciones y lo ha vuelto a recalcar en Venezuela, en Cuba y en Florida y en Denver, Colorado. Bueno, pues lo que dice es que, bueno, pues toda la financiación de ese robo electoral, bueno, pues ha venido de unas organizaciones que son las que he mencionado antes, van a exponer a las Naciones Unidas que estuvo actuando y aquí va más lejos y aquí tengo que dar alguna explicación adicional porque yo creo que no lo explica bien, porque se pone a hablar, como veréis a continuación, de Yugoslavia. Claro, estamos hablando de los años 90, de operaciones que hubo pedos, ya sabéis lo que es pedos, de tráfico humano, en Kosovo, en Serbia, que había entonces y en las cuales estaba metido la ONU. Yo creo que se está refiriendo durante la guerra de Yugoslavia, ¿lo veis? Yugoslavia, Kosovo, Serbia, trafficking, money, Stone, gold, también oro, human trafficking y evidentemente dominio. Yo creo que, bueno, esto no lo creo, esto lo dice, que el gobierno de Serbia se dispone a contar todo esto y por eso le quieren montar una guerra. Aquí voy a detenerlo porque quiero que tengáis en cuenta una cosa, sobre todo los más jóvenes, la gente más mayor si lo sabéis, pero la guerra, la secesión de las repúblicas que componían Yugoslavia, que era un país que funcionaba, que era estupendo, y esa guerra que hubo, bueno, pues todos contra todos, Serbia contra Croacia, Serbia contra Bosnia, Bosnia contra Croacia, la cual estuvo muy implicado Henry Kissinger, que fue, digamos, uno de las personas que la montó. Por cierto, también Javier Solana, que era entonces secretario general de la OTAN. Por cierto, Pedro Sánchez era el secretario de Carlos Westendorp, fíjate, siempre se me olvida ese nombre y ahora me he acordado, que era un alto cargo de la Unión Europea que estaba ahí manejando los hilos. Así que Pedro Sánchez lleva en la conspiración desde entonces. Y de alguna manera, sabéis que los serbios, bueno, Djokovic ha hablado unas cuantas veces de eso, por cierto, que ahora tiene una movida Djokovic con el gobierno serbio que no sé muy bien, no sé si tendrá algo que ver con esto. Pero los serbios tienen una guardada porque, bueno, se convirtieron en los malos en aquella guerra y realmente fue ingenierizada por todo este poder global. ¿Qué pasa? Que ahora están montando otra revolución de color a través de estos Antifa y esta vez, bueno, parece, no dice lo que va a suceder, pero parece que va a salir a la luz la corrupción de la ONU en todo esto, ¿vale? Luego habla, bueno, de estas detenciones que han habido, que han sucedido en Serbia, en Venezuela, en Cuba, en Florida y en Colorado. Y bueno, pues
todo esto se va a relacionar, evidentemente, con la Unión Europea, que ha estado implicada en el robo de las elecciones del 2020. Dice que diferentes países van a salir y van a denunciar las operaciones de la ONU. Y bueno, pues todas estas operaciones globalistas van a salir a la luz gracias a las fuerzas espaciales, USSF, la inteligencia de Estados Unidos y a través de Elon Musk y de X. Así que no aclara totalmente esta información, pero se supone que van a aparecer, insisto, aquí siempre hay una parte de misterio, no te va a contar todo lo que va a suceder, pero al hilo, lo que se entiende es que al hilo de esta guerra ingenierizada en Serbia que están preparando, va a salir a la luz probablemente, esto es una opinión personal mía, me puedo equivocar, pero cómo se hizo la guerra de Yugoslavia. Insisto, esto es una opinión muy personal. Y bueno, luego habla de que esto es un momento muy crítico y muy vital por toda esta información que va a salir sobre la ONU. Y luego, bueno, pues habla un poco más acerca de los cambios de opinión de Donald Trump con Epstein. Dice que son, entre comillas, vaciles, pues para que él no le acusen a él de lawfare, de manejar a la justicia. Y por último, como nota más importante de este vídeo, que se va a aplicar a Antifa la ley RICO, es decir, la ley de organizaciones criminales, y a través de eso es el mecanismo a través del cual se va a investigar la canalización de fondos a esas organizaciones que, como he dicho al principio, evidentemente están relacionadas con George Soros, con el Partido Demócrata, con el Foro de Davos y con la ONU. Así que, pues, como siempre, poned en valor lo que os estoy contando porque este hombre es, bueno, pues el que nutre de prenoticias, en el sentido de que las cosas que está contando ahora son las cosas que van a suceder en pocas semanas. Así que espero haceros un vídeo sobre las verdades del 11S que están apareciendo y mientras tanto, aquí tenéis para comprar mis libros directamente. Aquí podéis verlos todos, mis libros en inglés. Una mala noticia, me han pedido libros desde Estados Unidos y resulta que a consecuencia de la guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea no se pueden enviar paquetes actualmente a Estados Unidos. Mi canal de Telegram y las donaciones. Así que por Amazon de momento puedes comprar Fuera de Sí y el viaje al mundo subterráneo del barón Trump. Y bueno, pues cuando se subsane esa guerra comercial, que bueno, va a durar un tiempo, unos meses, pues ya os lo comentaré a mis muchos seguidores en Estados Unidos. Una manera de sortear esto sería si tenéis algún familiar en Puerto Rico, a Puerto Rico, creo, a lo mejor también está afectando, ¿vale? Así que nada, gracias por vuestra atención y hasta la próxima.